Ok, listo. Bien, buenos días, alumnos. Ya son las 8:30. Un momento, por favor. Vamos a ver una última prueba acá. Ni modo. Ni modo. Ok. Siguen viendo que pantalla completa, me dice, ¿no? Sí, doctor, sí se sigue viendo pantalla completa. Listo, ya. Vamos avanzando entonces. Muy bien, buenos días. Se trata de ver aspectos relativos a la sepsis en niños, en sepsis en pediatría, y ver tanto los avances que hay al respecto y cómo se está abordando actualmente, porque hay unos cambios, tanto en el diagnóstico como en el manejo incluso. Y de eso vamos a intentar ver en los siguientes minutos, ¿no? En primer lugar, hay que resaltar la importancia de la sepsis no solamente en niños, en toda la comunidad, en todos los seres humanos, pero los niños tienen una particularidad, ¿no? Primero que es cerca del 40% de todos los casos de sepsis en el mundo corresponden a la edad de menores de 5 años. Así que hay una gran prevalencia en la presentación de sepsis en niños, en pequeños sobre todo, los más pequeños. Y mientras más pequeños, más frecuente. Y también las muertes representan una parte importante en cuanto a lo que los niños se refieren, ¿no? Siempre los menores de 5 años son los más afectados, por eso ustedes van a encontrar las tasas de mortalidad de la OMS referidas a mortalidad neonatal, mortalidad infantil, que es 1 año, y mortalidad a los 5 años, que es una edad particularmente susceptible. Y de hecho la sepsis es la causa más frecuente de muerte de todas las causas habidas y por haber, tanto en niños como en adultos. Está en rojo, que ustedes pueden ver acá en la lámina. En rojo está lo que son las causas de infecciones, independientemente de cómo se haya dicho el diagnóstico, ¿no? Porque lo que son infecciones que causan la muerte por infección severa, y que usualmente es sepsis la causa de fallecimiento. Bueno, las infecciones son las causas más frecuentes, tanto en los extremos de la vida, ¿no? Los inicios como en los finales de la vida, sobre todo. Y ustedes pueden ver acá que estamos hablando de los primeros 5 años de vida, donde hay una mayor prevalencia. Y luego también a las finales. La disminución de la mortalidad por sepsis ha ido tanto en los países en vías de desarrollo o de altos ingresos como a los de bajos ingresos. Sin embargo, siempre ha habido una brecha y la sigue habiendo. Pareciera haberse acortado, pero miren ustedes dónde estamos. En países con altos ingresos, de los casos de sepsis que se presentan, fallecen 19.3%. En los países medianos a bajos ingresos, de donde estamos nosotros, somos medianos ingresos todavía, es de 31.7%, ¿no? Una diferencia notable. Y si vemos a todos los países de Sudamérica, en conjunto, pues, un niño que presente sepsis en nuestra región de Sudamérica tiene 3 veces más riesgo de morir que aquel niño que presenta sepsis en Norteamérica, por el solo hecho de presentar la sepsis en donde se encuentra. Lo que habla de las enormes limitaciones de los sistemas de salud, disponibilidad de medicamentos, dinero, número de profesionales capacitados, etcétera, etcétera. Pero la mortalidad de la cual estamos hablando es solamente una parte del problema, que es la que más, por supuesto, nos alerta, ¿no? Siempre es más impactante hablar de cantidad de muertos. Pero los muertos en los pacientes pediátricos, en general se ha puesto acá 10%, es alrededor de 15, 16% en general, ¿no? Pero esto representa la mortalidad. Sin embargo, el mayor peso del problema que se está observando, que no hay muchos estudios al respecto de la sepsis pediátrica, y no solamente pediátrica, es lo que es la morbilidad. ¿Qué pasa con aquellos niños que habiendo tenido sepsis severa, shock séptico, han sobrevivido y luego han regresado a sus casas? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo quedan esos problemas, ¿no? Esos problemas de morbilidad posterior parece que representan ya cerca del 40% de los niños que han sufrido sepsis, lo cual habla de otro tipo de dificultad más allá de solo la mortalidad. Este estudio, que es uno de los relativamente recientes, ven ustedes que la mortalidad hospitalaria
que es en este caso de 25%. Y acá ustedes van a encontrar ciertas discordancias porque van a ver de que algunos hablan de sepsis, otros hablan de sepsis severa, otros hablan de shock séptico. Y claro, depende cómo definan las cosas, entonces ustedes van a encontrar resultados diferentes. Pues no hay mucha duda al respecto. Bueno, eso es lo que sucede, porque no había muchos consensos, ahí hablaremos algo de eso al respecto. Pero en este caso, cuando hablamos de sepsis severa, o sea, en el cual ya hay una infección, y que esa infección genera una disfunción orgánica, por lo menos, esto ya representa una mortalidad hospitalaria de 1 de cada 4. Y la discapacidad es un 16, casi un 20% más, ¿no? Entonces, vean ustedes, es adicional, por supuesto, las discapacidades de los que sobreviven solamente, no de los que han fallecido, obviamente. Así que por lo menos 40 y tantos por ciento, 42% de los niños con sepsis tienen o fallecen o quedan discapacitados. Una discapacidad, en este caso, refería a moderada a severa, que severa ya significa que tienen dependencia de alguien para sus actividades cotidianas, ¿no? O sea, limpieza, comida, etc. Si nosotros hicimos un estudio ahí en nuestro Instituto de Salud del Niño, en de Breña, hicimos en la unidad de cuidados intensivos, para ver la incidencia y nos comparamos con la frecuencia que tienen y con las cifras que tenían en la última referencia grande, que es la Guía de Práctica Clínica de Sepsis en Niños de 2020. Y bueno, la incidencia es un poco mayor, es significativamente mayor, pero no masivamente mayor. Y la mortalidad pareciera que está dentro de lo que son los rangos de 4 a 50, es lo publicado en el mundo. Sin embargo, pues acá engloban países y diagnósticos de sepsis de lo más diversos. Entonces, realmente cuando uno separa y selecciona los estudios que definen bien la sepsis de esta guía de práctica clínica, se da cuenta que va no en este rango, sino un rango más estrecho que va del 6 a 25%. Nosotros tenemos casi 32%. Hemos encontrado eso. O sea, esto habla otra vez de la pobre disponibilidad de recursos que tenemos en nuestro país. En cuanto a la fisiopatología, bueno, no hay mucha diferencia, simplemente resaltar lo que ya se conoce, pero hacerlo notar para que no se pierda de vista que la sepsis es algo más que fiebre, algo más que estar mal, ¿no? Cuando un organismo genera esta reacción inflamatoria, que es la fase inicial, que puede ser inflamatoria o también de tipo de depresión inmunológica, ¿no? Hay una reacción inflamatoria y una reacción antiinflamatoria, que a la vez conlleva también una depresión en la función inmune, que es lo que también se ha descrito ya hace tiempo y pareciera ser que esto también causa su mortalidad en el transcurso de la sepsis, ¿no? Cualquiera que fuera la inflamación o como quiera que se produzca de la infección, se produce alteración del endotelio vascular, que produce afectación del intercambio de líquidos y proteínas y macromoléculas a nivel intersticial, y eso ya genera finalmente una mala perfusión a nivel de órganos y tejidos, los más importantes, el cerebro, el corazón, el pulmón, el riñón, comienzan a afectarse y se produce la disfunción orgánica múltiple o el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Así que esto es lo que nosotros determinamos ahora como shock séptico, ¿no? Los microorganismos pueden atacar diversas partes del organismo y ese es lo que se llama el rol del patógeno. Ellos afectan, inflaman, pero la respuesta del huésped, que es la inflamación en sí misma, es lo que va a generar lo que nosotros entendemos, reconocemos y manejamos como sepsis, ¿no? Y dentro de esa respuesta inflamatoria, uno de los problemas que tenemos que recordar y mantener presente siempre es el estado de hipercoagulabilidad que tienen estos pacientes, estos niños, ¿no? O sea, hay una tendencia a coagularse dentro del vaso sanguíneo, lo cual es anormal. Eso se produce por un estado alterado hematológico. Pero a la vez también se produce una tendencia a la hemorragia. Entonces, por eso es que los pacientes muchas veces que están hospitalizados y están desarrollando la sepsis, uno de los primeros signos puede ser que sangra mucho por una herida o sangra mucho por una venopunción. Ese es un dato muy importante que se pasa por alto y no se percata uno que está iniciando un paciente séptico y pierde la oportunidad de detectarlo y tratarlo en etapa muy inicial, ¿no? Y esto es a lo que me referí hace un momento, que en el tiempo, en cuanto a la sepsis, las causas de muerte pueden ir cambiando. En la primera fase de la sepsis, probablemente la
inflamación sea causa de todo lo que estamos hablando, pero luego de un tiempo, probablemente días, no sabemos, la inmunoparálisis o la depresión inmunológica generada como respuesta antiinflamatoria es la que puede producir susceptibilidad a infecciones intrahospitalarias o dentro de su propia flora intestinal, flora microbiana intestinal y colónica, que genere sepsis intrahospitalaria y también del medio interno propio, ¿no? Las cosas que están manifestándose actualmente y que es importante tomar en cuenta es que la sepsis no es una enfermedad única, es como dicen desde que me enseñaron a mí, era una enfermedad proteiforme, o sea, se manifiesta de múltiples maneras, de múltiples formas. Hay muchos fenotipos, ¿no? Y eso de los fenotipos en sepsis es algo que se está trabajando mucho, tanto en adultos como en niños. Y una de esas propuestas está acá, en la cual uno va a encontrar lo que se llama el fenotipo de tipo bueno, el más común es el proinflamatorio que todos conocemos, ¿no? Mucha inflamación que lleva directo daño a los tejidos, y el componente antiinflamatorio, que es más bien en el cual se deprime la función inmunológica y permite que haya otro daño del tejido por mecanismos también antiinflamatorios, ¿no? La parte de inmunosupresión que va en paralelo con esto también ayuda en esta mala evolución de los pacientes en cuanto a que no puede con los efectos del mismo patógeno. Como fuera, lo que está predominando en esto es que no existe un solo tipo, sino que, digamos, puede predominar uno de estos fenotipos, y ese es el fenotipo que vemos clínicamente, pero no es el único. Hay realmente de los tres en casi todos los pacientes. Así que lo que más importa recordar en cuanto a la clínica y fisiopatología de la sepsis es que existe un componente inflamatorio, también antiinflamatorio e inmunológico, inmunodepresión, y que el paciente en sepsis tiene un componente heterogénico, o sea, hay una heterogeneidad en el mecanismo que está subyacente a este paciente. Tiene los tres componentes, no son cajones separados, ¿no? Es un solo armario, sin divisiones en las cuales uno está en diferente nivel. La causa de sepsis, esto es más técnico. Recuerden ustedes que los más conocidos que nosotros tenemos son las bacterias, pero por supuesto se ha descrito los virus también. Pero las causas más comunes, donde podemos tratar la mayoría de las causas, es en esto, ¿no? En la sepsis. Las causas más conocidas de sepsis están en este lado. Ven ustedes, neumococo, hemófilos influenza y meningococo, que son los tres gérmenes tradicionalmente causantes de sepsis en niños. Neumococo y hemófilos influenza tenemos vacunas, por lo tanto esto ha disminuido notablemente, más en hemófilos influenza, menos en neumococo. El neumococo todavía sigue siendo causa importante de neumonía severa, sepsis, meningitis en algunos casos, pero ha bajado notablemente, sí, su frecuencia. En meningococo hay una vacuna que no es universal, así que todavía tenemos problemas cuando se presenta, pero es mucho menos frecuente. Cuando hablamos de una infección que causa sepsis a nivel intrahospitalario, sepsis intrahospitalaria, hablamos ya de otros gérmenes, como ustedes pueden ver. Ya no son estos son del medio ambiente, de la comunidad. Estos son ya pacientes hospitalarios, son bichos diferentes, son gérmenes diferentes, altamente resistentes, ¿no? Y muchas veces multidrogo resistentes. Usualmente son bacilos gram negativos o estafilococo aureus, ¿no? Y si uno, como decíamos, lo vemos de acuerdo al fenotipo, la causa va a ser diferente si hablamos de una infección del sistema nervioso central, si es una infección tracto respiratorio inferior, si el patrón es bronquiolítico, como en el caso del virus, que también puede asociarse o parecer mucho a una sepsis, infección a nivel de oído, nariz y garganta. O sea, la causa va a depender de dónde se origina esta infección primaria, que es de la piel, del pulmón, del riñón, del cerebro, en fin, va a variar, ¿no? No podemos tratar a toda la sepsis por igual. Cuando uno trata a un paciente con sepsis antes de tener el germen, antes de detectar a través de un hemocultivo si tenemos tal o cual germen, y ahí sí darle el tratamiento apropiado, antes de ello tenemos que darle lo que se llama terapia empírica. Esta terapia empírica debe estar basada sobre el conocimiento previo, primero, de dónde
es probable que venga esta sepsis. ¿De qué fuente? Si veo un paciente que tiene un tremendo empiema y con bulas dentro del pulmón, pues hablo pues de que el pulmón es el origen, y por lo tanto un coco gram positivo es lo más frecuente, de ellos el estafilococo es uno de los más frecuentes. Entonces, dirijo mi terapia no solo para estafilococo, pero fundamentalmente tengo que coger a estafilococo. Y si pienso que es el riñón, porque tiene una pielonefritis o tiene un absceso perinéfrico, entonces también debo pensar que es un bacilo gram negativo, ¿no? Tipo Escherichia coli, Klebsiella, uno de estos gérmenes que hay ahí. Así que, identificando más aproximadamente con cierto grado de seguridad de dónde viene la infección, uno dirige la terapia empírica inicial. Bueno, independientemente, decíamos, en los niños, y esto aplica básicamente a los países en vías de desarrollo o de bajos y medianos ingresos, como se los llama ahora, que la sepsis o la infección severa está causada a nivel masivo en el mundo por estas 6 o 7 enfermedades, ¿no? Las más frecuentes, pues si ustedes ya han aprendido algo de ello, de la neumonía, enfermedad diarreica, y otras que no vemos con frecuencia acá en la costa, pero como son el dengue o también ciertas enfermedades palúdicas como la malaria, ¿no? Así que estas causas, recuerden ustedes, son las comunes causantes de sepsis. No son enfermedades raras, son comunes y la vemos. Lo que pasa es que no todos terminan en una sepsis y no todos terminan en shock séptico y no todos terminan, obviamente, falleciendo. ¿Qué hay respecto a la definición del diagnóstico que tenemos? ¿Qué cambios ha habido últimamente? Nosotros tenemos la clásica definición desde el año 2005. Antes de 2005, el mundo no tenía una definición pediátrica para sepsis. Aunque parezca increíble, así es, hace menos de 20 años recién. La sepsis se conoce hace mucho tiempo y los criterios de sepsis para adultos se establecieron en el año 1991. Pasaron 14 años para que haya este tipo de definiciones diagnósticas en niños. Que ustedes ven del componente del famoso CIRS, son los 4 componentes igualitos que el adulto en cuanto a los criterios. En donde cambian es el nivel, por supuesto, por la edad, de temperatura, de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, que se habla de 2 definiciones estándar de acuerdo a edad. Y además que también la diferencia es que en los niños, para realizar el diagnóstico de sepsis en adultos, se requieren de 2 o más criterios. Entonces, si recuerdan, en sepsis, para hablar de sepsis en adultos, de los 4 criterios, que es taquicardia, polimnia, temperatura y leucocitosis o leucopenia, estos criterios tendrían que sostenerse en 2, al menos 2 de 4, ¿no? Si son 2, 3 o 4 está bien, pero no puede ser uno solo, tiene 2 o más. En niños igualmente, 2 o más, pero uno de ellos, por lo menos uno de ellos, criterios, tiene que ser o la temperatura o los leucocitos. Y la razón es que si nosotros utilizábamos los mismos criterios que para los adultos, entonces íbamos a tener muchas enfermedades catalogadas como sepsis, por ejemplo, una bronquiolitis, pero que no es tradicionalmente la bronquiolitis una infección grave, ¿no? Entonces, con esas definiciones, el problema de las definiciones a través de decir para niños era que, y también para adultos, pero sobre todo para niños, una gingivitis herpética, da fiebre elevada, da también ¿cómo se llama? Malestar, decaimiento y además de eso taquicardia por la fiebre misma, ¿no? Así que hipolimia. De tal manera de que había muchas infecciones que eran relativamente banales, no banales, pero por lo menos no graves, y que podían confundirse con sepsis. No es para eso, ¿no? O sea, ninguna bronquiolitis común y corriente es una sepsis. Tiene que complicarse para hablar de una sepsis. La sepsis severa, ya saben ustedes que es la difusión de órganos, por lo menos uno de ellos, ¿no? Entonces, conforme pasó el tiempo, esto ha desembocado en el año 2016 en lo que es la sepsis llamada definiciones de sepsis 3. Hablando de la primera definición, como decíamos, en el año 91, que se aplicaron a partir del año 92 para adultos, y luego la sepsis 2 nunca fue, ¿no? No fue cambio de definiciones realmente, pero la sepsis 3 sí.
ha sido una diferencia en la cual ya hablan de la disfunción orgánica como elemento fundamental para hablar de sepsis, que no puede existir una sepsis si no existe disfunción de órgano, porque la sepsis siempre implica una enfermedad grave. No es una enfermedad febril, es una enfermedad grave. Y eso es lo que quiere resaltar la definición de sepsis 3. Y el problema con los niños es que cuando ellos hablan de la sepsis 3 y para hablar de una enfermedad grave, utilizan una escala de valoración de falla de órganos para adultos, que es el SOFA. Bueno, el SOFA. Y este SOFA solamente existe, o existía por lo menos hasta ese momento, todavía casi existe solamente para adultos. Entonces, aplicaba muy bien para adultos, pero no había el criterio para niños y por lo tanto hemos tenido muchas dificultades para aplicar estos criterios de sepsis 3 en niños. Ese es el SOFA, que incluye la alteración en las cifras normales o casi normales, o cercanos normales, de diversos órganos, entre los cuales está el hígado, el riñón, corazón, pulmones, cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tienen ustedes todo el SOFA y lo pueden leer con tranquilidad. ¿Cuál es el planteamiento que ellos dejaron en sepsis 3? Vale la pena resaltarlo, en mi opinión, fundamentalmente por el hecho de que existe la claridad de que esto va hacia una disfunción orgánica. O sea, enfatiza que el diagnóstico es definido de sepsis 3 como una disfunción orgánica. Eso comienza la definición. Disfunción orgánica que amenaza la vida. O sea, que no solamente hay una disfunción de órgano, sino que a la vez, porque también durante la hepatitis aguda existe una disfunción de órgano, sino que eso amenaza la vida. No amenaza la salud, no amenaza amenaza la vida del paciente. O sea, habla de gravedad, la segunda condición. Y la tercera, bueno, viene respecto a la fisiopatología, que es una respuesta mal regulada a la infección, como se mencionaba hace un momento. Esto se operacionaliza a la hora de la clínica, porque esta es una expresión de tipo casi poética, ¿no? Yo, claro, si digo es una disfunción orgánica, amenaza de vida, etcétera, etcétera, pero cuando veo al paciente, ¿cómo digo que amenaza la vida? ¿Por qué digo que amenaza la vida? Porque la disfunción de órgano la puedo medir en el laboratorio, pero ¿cómo digo que amenaza la vida? Entonces, la operacionalización es a través justamente de esa escala de SOFA, ¿no? Se incrementa la puntuación de SOFA en 2 puntos o más, y entonces el incremento en la mortalidad, a no tener ese incremento en la score de SOFA 2, era de 10%. Y por otro lado, cuando hablamos de shock séptico, que es una condición más grave de lo mismo, simplemente más grave, ya la operacionaliza con una necesidad de que ese paciente, para mantener su presión arterial mínima normal o dentro de lo normal, tiene que tener ya vasopresores y drogas vasoactivas. Y además el lactato por encima de 2 milimoles por litro, ¿no? Eso significaba entonces que la mortalidad ya no se elevaba solamente a 10%, sino hasta 40% por encima. Entonces, estos son criterios con operacionalizaciones apropiadas para poder identificar en la clínica. No solamente era una expresión teórica, sino ahí está la práctica del asunto, que era lo útil de este sepsis 3. Esto se intentó llevar a niños, y recién este año, en unos 2 o 3 meses, han aparecido otras escalas de SOFA o equivalente a SOFA pediátrico, pero creo que la última que ha aparecido recientemente, son unos 2 o 3 meses, es la que va a quedar porque tiene la mayor sensibilidad y especificidad y todas las variables al respecto, ¿no? Bien, estos señores, estos médicos que nos hicieron esta propuesta, las sepsis también nos regalaron esta propuesta que fue mal entendida y mal aplicada. No sé si ustedes han hablado del SOFA. O sea, el SOFA es una escala de valoración, ya saben, ¿no? El falla secuencial de órganos, ¿no? Eso es lo que significa el SOFA aguda. Y dieron también un SOFA rápido, un quick SOFA, por eso el Q adelante, ¿no? Y decían de que con de esos valores, 2 de esos 3 valores era suficiente para predecir la probabilidad de tener una sepsis. Y ven ustedes que, bueno, obviamente es para adultos, ¿no? Una presión arterial sistólica menos de 100, mililitros de mercurio, una frecuencia respiratoria más de 22, una escala de coma de Glasgow menos de 15, tenían con dos
de ellos ya la probabilidad alta de desarrollar una sepsis. Entonces, esa fue lo que fue malinterpretado como que equivalía al diagnóstico de sepsis. No. Este es un tamizaje, señores, un tamizaje nada más, ¿no? No es para decir tiene sepsis, no, este puede tener sepsis. El que cumple con eso puede, no es que tiene, puede. Y por lo tanto hay que hacerle toda la prueba del SOFA, que incluye varios análisis para evaluar la función renal, la función hepática, la función cardiovascular, etcétera, etcétera. Ya ustedes lo verán en el SOFA. La pelea actualmente para nosotros, en la parte pediátrica, efectivamente, ¿seguimos usando el SIRS o pasamos a la sepsis 3? Bueno, esa discusión no está seteada, no está establecida, pero hay que todavía para discutir. Cada uno tiene sus ventajas, Ya entre nosotros nos pelearemos, hablo académicamente, para poder tomar una decisión, digamos, la más apropiada, ¿no? Pero sí, los dos tienen debilidades y los dos tienen ventajas. ¿Por qué discutimos? ¿No? ¿Por qué discutimos sobre esto? ¿Qué importancia tiene? Si ya cuando clínicamente, los médicos nunca habíamos necesitado unas definiciones, ¿no? Si este está séptico, pero por supuesto, pues, para hacer trabajo de investigación uno tiene que saber exactamente qué cosa define sepsis, porque lo que tú defines como sepsis, yo no lo defino, o al revés, como tal, ¿no? Entonces tenemos que tener una uniformidad, es cierto, ¿no? Para poder manejar a nuestros pacientes clínicamente con la información que exista y también para tener una enfermedad para los estudios de investigación a que hubiere lugar. Entonces, tenemos que definir la sepsis no solamente por eso, sino que también porque la mortalidad se da frecuentemente en los niños en las primeras 2 o 3 días de la presentación. Y por lo tanto es urgente definirla desde el comienzo para poder iniciar el tratamiento apropiado, porque esto permite lo que estamos viendo ahí, el manejo inicial, la calidad óptima, porque vamos a tener, se supone, evidencias apropiadas para manejo de esta enfermedad y luego para ciertos trabajos de investigación que se requieran para tal o cual intervención. Recordemos entonces que la sepsis, de acuerdo a los criterios de sepsis 3, involucra las 3 áreas, ¿no? Es una infección, claro que sí, es una respuesta disregular a la infección y que tiene una difusión orgánica que hace peligrar la vida del paciente. ¿Cuál es la presentación clínica hablando de niños? Acá tenemos que el problema de las manifestaciones proteiformes de la sepsis viene a ser ya en clínica, lo que llamamos hace poco los fenotipos también. Vean ustedes que un paciente puede estar en shock, y cuando hablamos de shock séptico, estamos involucrando prácticamente todos los otros tipos de shock. Ustedes recuerdan que el shock puede ser de tipo cardiogénico, puede ser de tipo hipovolémico, puede ser de tipo distributivo y puede ser también de tipo obstructivo. Hay varios tipos de shock. Ustedes han aprendido tanto en adultos como en niños, ¿no? Y cuando hablamos de shock séptico, una dificultad es que puede tener inmersos varios de estos tipos de shock. Puede tener un shock hipovolémico si un paciente está con diarreas y vómitos, como es frecuente como causa de infección bacteriana desde el intestino, y de ahí se va a la sangre, se produce una bacteriema que desemboca en una sepsis por una respuesta disregulada a la infección, y entonces el paciente tiene una hipovolemia y tiene también una infección severa, una respuesta disregulada. Entonces, tiene componente de shock hipovolémico y tiene componente de shock séptico. Y a la vez, cuando existen una serie de mediadores que se generan dentro de esta respuesta disregulada, las citoquinas, interleuquinas, factor necrosis tumoral, todo esto genera, por un lado, una mala función cardíaca y por otro lado, genera una alteración en los vasos sanguíneos. Entonces, la mala función cardíaca genera también un componente de shock cardiogénico. Entonces tenemos compromiso del corazón, bajo gasto cardíaco porque el corazón está afectado por los mediadores, y también tenemos que los vasos sanguíneos se distienden por los mediadores que hay ahí, las bradiquininas, que también son parte de la respuesta inflamatoria. Eso hace que los vasos sanguíneos se dilaten y por lo tanto no haya buena presión de perfusión. O sea, como ustedes pueden ver, un shock séptico puede tener componentes hipovolímicos, componentes cardiológicos, componentes también de tipo distintivo. Y se ve como tal, ¿no? Predomina uno
o predomina otro, pero son fenotipos que están inmersos dentro de la presentación y van cambiando, ¿no? Van cambiando en el transcurso de la presentación. ¿Por qué también es importante distinguir el patrón hemodinámico del niño? Si es un patrón que tiene fundamentalmente una componente distributivo con vasoplejía periférica, o tiene un componente cardiológico, que un bajo gasto cardíaco. En los adultos se ha descrito como, por lo menos en las fases iniciales del shock séptico, que la presentación hemodinámica más frecuente es la llamada fase caliente o shock caliente, donde hay un alto gasto cardíaco y una baja resistencia periférica, ¿no? Entonces hay gran gasto y por eso se mantiene la presión arterial inicialmente, el llenado capilar es buenísimo, no hay problema, y entonces uno parece que está todo bien, ¿no? Parece que está muy bien perfundido el paciente, pero está con la vasoplejía, que uno no nota, no lo percibe en el paciente. Ese es el patrón clásico del adulto, que probablemente ustedes han aprendido. En los niños se ha descrito que cerca del 70% de los pacientes con shock séptico no tienen este componente caliente de la fase inicial, sino tienen componente más bien frío. Es decir, que existe bajo gasto cardíaco con vasoconstricción periférica. Entonces hay una mala perfusión. Y esto es importante identificarlo y clínicamente se puede hacer porque si ustedes tienen un paciente que tiene un shock caliente, o sea, que tiene alto gasto cardíaco y el problema fundamental es la hipoxia tisular por mala perfusión, mala presión de perfusión, pues un vasopresor va a ser más importante probablemente en ese caso. Mientras que si yo tengo un bajo gasto cardíaco y tengo una vasoconstricción, pues yo no tengo que darle vasopresores, ¿no? O sea, al contrario, ¿por qué lo hago vasopresores si ya está bien contraído? Intento mejorar el gasto cardíaco. Y en ese caso, un inotropo sería mejor. Entonces, es importante identificar el patrón hemodinámico, ya que se pueda, no siempre se puede claramente, en un paciente para intentar darle algún manejo. Desde el punto de vista también ya del paralelismo que existe con el manejo de los niños. En el shock séptico, vemos, por ejemplo, esta es una de las formas más frecuentes de presentación que tenemos dentro del shock séptico y que nos lleva a asombrarnos siempre cada vez, ¿no? Cada vez que se presenta. Una de las formas de presentación es el shock séptico con hipoperfusión. Es muy frecuente en niños. ¿Por qué? Porque la diarrea, los vómitos, la fiebre, todo eso va conllevando una mayor pérdida de líquidos, hace que los pacientes tengan siempre hipovolemia de mayor o menor grado. Pero cuando existe una mala perfusión, que ya es implícito como diagnóstico de la sepsis, una mala perfusión, una de las consecuencias que se ve con más frecuencia es la elevación del lactato. La elevación del lactato porque hay hipoxia a nivel del tejido, ¿no? Ciclo anaeróbico de la glucosa, etc. Y eso generado por una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, cuando hay una acidosis metabólica, lo que hace la compensación para ello, para tratar de controlar el pH de una acidosis metabólica que no sea tan ácido, el sujeto ventila más, respira más para eliminar CO2 y así compensar la acidosis metabólica. Y cuando uno observa clínicamente a los pacientes que están en esta fase, lo que pueden encontrar es dificultad respiratoria, lo pueden describir como dificultad respiratoria, lo que es una hiperepnia o lo que es una taquimnia, que las dos son consecuencias, en este caso, de una acidosis metabólica. Sin embargo, al verlo taquimneico y al verlo hiperepneico, lo denominan como una dificultad respiratoria y piensan que puede ser una patología pulmonar. Le toman la radiografía y puede salir completamente normal. Y esto ya es un signo de alerta. Cuando ustedes tienen un paciente que está, o si fuera un diabético es igual, ¿no? Una cetoacidosis diabética. Si ustedes tienen un paciente que tiene una acidosis metabólica, que tiene una dificultad respiratoria y toman la placa y no encuentran nada en la placa, pues obviamente esa no es la causa, ¿no? No es la causa de la dificultad respiratoria. Hay que ver cuál es la causa y si ahí identifican el lactato, entonces ya piensen que es otra etiología y no una patología pulmonar. En este caso se puede ver perfectamente tal cual vemos en esta placa que es normal, ¿no? De hiperventilado nomás. Y también lo que está sucediendo acá en esta etapa es que ya existe daño a nivel del endotelio capilar. Ya existe daño y un daño tal que ese endotelio capilar está permitiendo pasar el líquido intravascular al líquido intersticial, al espacio intersticial. Un líquido que no solamente es líquido que produce edema intersticial y probablemente después edema celular, sino a la vez genera pérdida de líquidos intravasculares, tendencia a la hipotensión
y también una pérdida de líquidos y macromoléculas, proteínas, con proteínas dentro, porque no estamos hablando de una intercambio de Starling, ¿no? Que es por presión hidrostática nomás, que solamente donde hay más presión hidrostática pasa agua de un lado a otro, sino estamos hablando de presión oncótica también perdida porque hay intersticios del endotelio capilar que están afectados y por ahí pasa líquido y también macromoléculas, entre ellas las proteínas. Entonces lo que vamos a tener es una pérdida de líquido, hipovolemia, pero a peor aún con una pérdida de líquido y de proteínas, que son los que generan presión oncótica y que intentan retener agua dentro del intravascular. Entonces, la tendencia a la hipovolemia, por estas razones, en los niños o en los pacientes sépticos es mayor, porque cuando tú tienes pérdida de líquidos es un problema, pero si tienes pérdida de líquidos y adicionalmente pérdida de proteínas y pérdida de presión oncótica intravascular, es otro problema adicional. Y si nosotros a estos pacientes que lo vemos deshidratados, muy deshidratados, le ponemos líquidos y somos muy generosos o hemos sido muy generosos con los líquidos, podemos llevar a esto. Algunos de ustedes pueden haber visto en las prácticas casos que pueden ver en horas, pueden pasar de una placa como esta a una placa como esta. El mismo paciente, no es en este caso, digo, pero este es un ejemplo, pero sí lo hemos visto tal cual, ¿no? Pacientes que tienen esto o una lesión muy pequeña para explicar la dificultad respiratoria que tienen, y luego desembocan después de unas horas en parte agravado, en parte presentado por la patología que es propia del paciente, pero en parte agravado por la cantidad de líquidos que hemos colocado. ¿Cuán agresivos hemos sido con el manejo de estos pacientes? Y vamos al manejo. 3 prioridades al manejo del paciente séptico. 3 prioridades. 1, asegurar su vía aérea. Como en todo paciente críticamente enfermo, potencialmente con una enfermedad mortal, lo primero que uno debe asegurar es el ABC. Ya ustedes deben estar muy claros en esto. El ABC o el BAC, como quieran, ya la designación, pero no hablamos de reanimación cardiopulmonar, sino de manejo. El ABC, primero vía aérea. El que no respira muere. El que no respira bien también va a morir si tiene una enfermedad grave. Entonces ustedes lo primero que tienen que hacer es colocar bien al paciente. El paciente está despierto, él tendrá su tono muscular bueno, va a manejarse bien. Si el paciente está letárgico, comatoso, entonces la cabeza se le va a ir por un lado, la cabeza se va a ir para el otro o para abajo, y la parte posterior de la lengua, si está en decúbito supino, va a irse hacia la camilla, hacia abajo. La gravedad lo jala y por lo tanto va a obstruir la vía aérea. Eso sucede en todos los pacientes comatosos. Entonces uno tiene que asegurar la vía aérea en estos pacientes. ¿Qué significa eso? Ponerlos en posición neutra, ni a la derecha ni a la izquierda, a través de almohadillas a ambos lados, para que no se vaya la cabeza a un lado a otro. Y por otro lado también tener una extensión normal para evitar que la lengua se vaya al lado, hacia atrás, hacia abajo en este caso, si está echado. Y si es que ya está con compromiso de obstrucción, que el tono muscular se ha perdido y que uno observa que no hay un buen pasaje de murmullo desde arriba hacia el tórax, entonces ya tiene que colocarle lo que mencionaba la otra vez, era las cánulas olofaringeas, que es lo más sencillo, ¿no?, de colocar. Segundo, corregir hipoxemia. Acá con muchas dificultades, y nosotros ya sabemos ahora también que la hiperoxemia es un problema, o puede ser un problema. De hecho, es un problema cuando no se maneja o se hace no diligentemente. La hiperoxemia es un problema. La hipoxemia también es un problema, hay que corregirlo. En los casos con pacientes con shock, independientemente de la causa, ustedes, sin que tengan necesariamente hipoxemia, vale la pena que lo coloquen inicialmente oxígeno. ¿Por qué? Porque el paciente, recuerden ustedes, esa lámina que vimos en la primera conversación respecto a que la entrega de oxígeno al tejido depende no solo de lo que es la presión parcial de oxígeno, sino también depende del gasto cardíaco, depende de la cantidad de sangre que llega a la célula. Y si la cantidad de sangre que llega a la célula es poca, como es frecuente en los casos de shock séptico por hipovolemia y por lo que estamos mencionando, entonces, a pesar de que la presión parcial de oxígeno puede estar dentro de los límites normales, la cantidad de sangre que le llega con esa presión normal de oxígeno es insuficiente en cuanto al efecto final. Y por lo tanto, colocarle allí, en ese momento, es asegurarse que por lo menos en esa etapa de
de mala perfusión, esa etapa de shock que está manifestándose como una hipoxia a nivel tisular, perdón, entonces debe ser parcialmente corregida, si no totalmente corregida. Y por último, el acceso endovenoso. Son las 3 prioridades que ustedes deben tener. ABC, corregir, bueno, colocar oxígeno y tener acceso endovenoso para 2 cosas, para los líquidos que tengamos que darle, ojo con la cantidad, y con los antibióticos que tengamos que administrarle. Estas son las 3 prioridades iniciales apenas uno tenga al paciente en shock séptico. Sobre esto se ha trabajado una serie de estrategias, una serie de propuestas, lo que son los paquetes. Se vende como un paquete. Se vende, es un decir, ¿no? Se vende como un paquete de la primera hora. ¿Qué debemos hacer en la primera hora de la sepsis, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tendríamos que asegurar? Uno, acceso endovenoso, se enfatiza, venoso periférico. Si ustedes, y la mayoría de nosotros, no somos cuando recién egresamos, no somos, y muchas veces después tampoco, pero prácticamente casi ninguno, estamos en capacidad de colocar un venoso central, es decir, apenas salimos, es imposible, pues hay que hacer una práctica para ello, ¿no? Y otra vez los simuladores. Pero sí el acceso venoso periférico que ustedes deberían tener esa habilidad, ¿no? O sea, cómo lograr un acceso venoso periférico y por ahí comenzar a hacer el tratamiento de urgencia, porque esto es todo un tratamiento de una emergencia realmente. Entonces, primero, dentro de la primera hora, tener un acceso venoso periférico. Y otra alternativa a esto es lo que ustedes han aprendido con acceso intraóseo, también puede ser, ¿no? Para la primera fase. El intraóseo no puede durar muchas horas, o sea, 4 o 6 horas ya se malogra, así que hay que ponerlo. Pero gana tiempo, te permite ganar tiempo esas horas para hacer lo que tendrías que hacer. Entonces, el acceso intravenoso periférico, para la mayoría de nosotros, para casi todos, y intraóseo de no ser posible, que es otra capacitación, pero no es complicada, sino que hay que tener la capacitación. Segundo, le hacemos administrar oxígeno al paciente, y tercero, iniciar antibióticos y vasoactivos en la medida que sea necesaria. Si yo tengo la sospecha de sepsis, no pierdan tiempo, tomen el hemocultivo, saquen la muestra y arranquen inmediatamente los antibióticos empíricos, o sea que aquellos que ustedes creen que pueden causar. Puede ser la causa de patógenos que sea la causa, ¿no? Y luego, la estrategia de reanimación hídrica. Y mire, ustedes, esta es recomendación del año pasado, en la cual ya las cosas se han morigerado, ¿no? Se han homogenizado en el sentido de no ser demasiado agresivos en la cantidad de líquidos que colocamos. Entonces, aplicar la estrategia, no dice cuánto, dice aplicar la estrategia de reanimación hídrica. En cuanto a antibióticos, la recomendación es darle o en la primera o en la tercera, más tarde en las primeras 3 horas. En la primera hora, si el cuadro clínico es de shock séptico, y en las primeras 3 horas, si el cuadro clínico no corresponde a un estado de shock, ¿no? Así que esto es una recomendación tanto para adultos y para niños también. En niños había un estudio previo que ya mostraba esto, pero ahora ya se han uniformizado y entendemos de que esto es para adultos y niños. Es decir, en la primera hora, antibióticos. Recordar la sospecha que uno tenga, ya uno define el antibiótico si es que hay shock. Y si es que no hay shock, solamente uno piensa que es sepsis sin shock, entonces se le puede colocar en las primeras 3 horas. ¿Qué nos permite? Bueno, esas 3 horas no es para que yo vaya a tomar un café, ¿no? O sea, esas 3 horas son para que uno haga lo que tiene que hacer para identificar. Le hago la radiografía, le hago una ecografía, le hago los análisis por acá, qué sé yo, los biomarcadores que yo quiera usar. Lo que necesite, lo que pueda hacer también en donde sea que esté. Es para eso, es para completar el diagnóstico, la posibilidad causal y dirigir mejor el tratamiento. Antes de mandarle un bombazo que todavía, porque todavía no tengo la idea, o por lo menos no tengo una idea clara de cuál es el origen, ¿no? En niños, como ustedes ya sospechan, las causas más frecuentes de lejos son las respiratorias, también a nivel urinario, menos frecuente, piel, bastante frecuente, y a nivel del sistema nervioso central, que también es relativamente frecuente, ¿no? De lejos, las causas más comunes, la infección pulmonar. En los niños hospitalizados, siempre pensar en una infección de torrente sanguíneo por catéter, ¿no? Entonces, el catéter puede infectarse y a partir de ahí generar una bacteriemia que ya ahí hablamos de shock intrahospitalario, ¿no? Entonces hay que considerar siempre
el pro y el contra de un uso masivo de antibióticos que es como acostumbrados en sepsis. Por un lado, uno tiene realmente una presión para administrar el antibiótico lo más pronto, o los antibióticos lo más pronto al niño, porque cada momento que pase de la sepsis sin tratamiento eficaz, estamos hablando de un incremento en riesgo de mortalidad y de morbilidad. Entonces, eso es una presión, ¿no? Una cosa, y ojo, no, si alguien tiene a una persona conocida que tiene sepsis, debe tener en la cabeza de que cada hora que pase sin el tratamiento apropiado, su pronóstico se empeora, no solamente en cuanto a mortalidad, sino a lo que va a quedar después. Y ese pensamiento, ténganlo para cada uno de los pacientes. Se merecen tanto derecho a una buena atención como su familiar más cercano. Entonces, pensemos para todos así, ¿no? Para todos. Entonces, el manejo de una sepsis desde el punto de vista antibiótico debe ser pronto. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el contrapeso a esto? Es que hay un incremento notable en las resistencias bacterianas de los pacientes. Ustedes no se imaginan la cantidad de problemas que tenemos. Entonces, por eso hay todo un movimiento global, por supuesto, para tratar de evitar el sobreuso de antibióticos. Entonces, el diagnóstico de sepsis debe ser, por lo menos clínicamente, muy, muy cercano para comenzar el antibiótico de amplio espectro. Y hablo de eso usualmente, amplio espectro, para hablar de por lo menos un par de antibióticos, ¿no? De acuerdo al cuadro clínico del paciente. Y cuando elijan los antibióticos, elijan también sus características farmacocinéticas. Algunos de ustedes probablemente ya se olviden un poco de este asunto, pero solamente para recordarles, no vamos a entrar al detalle de este asunto, pero este es el tiempo y esta es la concentración del antibiótico. Y todo antibiótico, cuando usted lo administra por vía endovenosa, de eso se trata en este caso, ¿no? De administración endovenosa, por la gravedad del asunto, ven que hay un pico y luego va bajando. Hasta la siguiente introducción del antibiótico endovenoso, hasta la siguiente dosis, que puede ser cada 4, 6 horas, no sé, 8 horas, y luego otro pico y así sigue cada vez. Entonces, existe un pico, existe una cantidad. En la línea roja está lo que se llama la concentración mínima inhibitoria. Es decir, que para cada germen, un antibiótico tiene su concentración mínima inhibitoria. ¿Qué significa? Que tengo que sobrepasar esta cantidad para lograr detener el crecimiento de ese germen. Y por eso que es que el nivel sérico siempre tiene que superar este de concentración mínima inhibitoria. No puedo estar manejándome por acá porque es lo mismo que nada darles antibióticos y solamente generar resistencia, porque eso es lo que hace que estos, con sus grandes cintas celulares, se defiendan y creen sus productos después, ¿no? Así que vean ustedes que algunos antibióticos dependen del pico para ejercer su función. Otros antibióticos dependen del lo que se llama el valle o de la base, ¿no? O sea, la concentración mínima. Una cosa es que yo alcance el pico y eso es lo que me va a determinar la actividad antibacteriana de ese antibiótico, y otra es el nivel que tengo antes de la siguiente dosis. Y eso significa que ese nivel antes de la siguiente dosis significa que yo tengo el nivel básico o el nivel de valle, lo que se le llama, ¿no? Del valle, del pico y el valle. Y por último, están los otros antibióticos que están entre los dos, que dependen de una combinación de ambos, que es el área bajo la curva, ¿no? Que es una especie de promedio que hay entre el pico y esto en todo el tiempo, que actúa no por un pico ni por concentración mínima, sino básico por todo el tiempo, ¿no? Entonces, ven ustedes los diferentes antibióticos para qué se da este tipo de cuadro. Para que cuando yo, de acuerdo a la clínica, yo diga, este sujeto tiene pues una infección por estafilococo. Ajá, entonces yo bueno, lo que voy a pensar es que tiene que tengo que darle un antibiótico antiestafilocócico. Y la clindamicina o un beta-lactámico tipo oxacilina me pueden dar este tratamiento apropiadamente, ¿no? Entonces, uso eso conociendo de que estos antibióticos, su mecanismo principal de acción antibacteriana no es por el pico, sino por el valle. Entonces, me manejo con la dosis, me manejo con los niveles séricos que ese niño puede tener si tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Si es que tiene. Bueno, estamos hablando de un hospital de nivel 3, obviamente. ¿Qué hay respecto a la volemia? Que es el otro tema que también se ha modificado, ¿no? Notablemente en los últimos tiempos.
Nuestro manejo tradicional de la bulimia en sepsis ha sido en base a este estudio que se hizo en el año 91, hace más de 30 años. Este estudio lo hizo en ese entonces joven Carcillo, que todavía está bien acá y todavía está dando conferencias. Él, tiene alrededor de 70 años, un poco más, no más tampoco. Así que él hizo un estudio, mira ustedes, bien sencillo, pero que el año 91 revolucionó. Hasta el año 91, y muchos de nosotros todavía estábamos de pediatras, no había, en el país todavía no aparecía el cuidado, ya había cuidado intensivos pediátricos, ya existía, pero no había todavía formalización, no había residencia de cuidado intensivos pediátricos, por ejemplo. Pero bueno, entonces este estudio hizo algo que todavía no se estaba practicando. La duda en los pacientes con sepsis o con shock séptico era lo que siempre se repetía en las publicaciones y en los entrenamientos que nos daban también, era que no debíamos dar mucho líquido. O sea que como había mucha hipovolemia, mucha diarrea en ese tiempo, o sea, lo que predominaba en las emergencias era realmente las diarreas moderadas severas, ¿no? O sea, teníamos una cantidad de deshidratados diarios que era terrible. No sé, eran por lo menos 80 o 90 pacientes por día deshidratados que requerían endovenoso, ¿no? Así que vean, cuando nos decían, bueno, todos ellos hay que darle líquido, sí, claro que sí, pero ten cuidado que no sea una sepsis, nos decían, porque si tiene una sepsis, entonces si le dan mucho líquido lo van a encharcar, lo que significa un edema pulmonar, así como esa foto que vimos hace un momento. Entonces, o sea, eso ya se sabía de alguna manera, ¿no? Ya la experiencia le decía a los pediatras que entraban en emergencia, que a los niños que llegaban con deshidratación, si eran sepsis, entonces la posibilidad de encharcamiento era mayor. Lo que no sucedía en los chicos hipovolémicos, porque no tienen pues la permeabilidad que implementada, ¿no? Solamente la hipovolemia. Bueno, en fin, entonces esto era lo que nos decía. Y entonces había mucho temor en colocarle mucho líquido. Ten cuidado con los líquidos en esos pacientes si sospechas en sepsis. Bueno, este Carcillo lo que hizo fue, o sea, voltear, pues, ¿no? El conocimiento. El voltear el conocimiento significó que demostró que con mayor cantidad de líquidos, vean ustedes, más de 40 por kilo. En las primeras horas hablaba de, perdón, se está llamando el doctor. Carlos, estoy en clase, te llamo apenas termine, ¿eh? Te llamo, yo te llamo, ya. Entonces, demostró que comparando tres tipos de manejo, 20, 40, 20, menos de 20, de 20 a 40 y más de 40, la mortalidad pues disminuyó notablemente. 1 de 9, 7 de 11 y 8 de 14 notablemente mayores que este de 1 de 9, ¿no? Entonces, con ese estudio que son 34 pacientes, revolucionó pues el manejo de los pacientes en shock séptico en pediatría, con ese pequeño estudio. Imaginen ustedes, pero muy bien diseñado, muy bien hecho y bien pulcro. Es un ejemplo de cómo un estudio sencillo se puede llevar a cabo sin necesidad de mayor tecnología, pero requiere diligencia y requiere perseverancia y requiere constancia de parte de los investigadores. Bueno, esto lo demostró. A partir de acá salió todo lo que después se conoció como el gran éxito de la medicina pediátrica de aguda en emergencia, ¿no? Porque se disminuyó notablemente la mortalidad de shock séptico pediátrico. Ustedes pueden ver acá, ese estudio fue hecho el año 91 y casi inmediatamente después la OMS recomendó, en base a ese estudio, que debería pues, darse agresivamente líquidos a los pacientes con shock séptico. Y todos los obedientes hemos seguido esas indicaciones. Pero si ustedes ven la gráfica, pues ni modo, pues no, ¿de quién se va a poner eso? Acá, en el año 63, teníamos esta mortalidad, casi 100%, que cuando aparece el cuidado intensivos, el solo hecho de cuidar a los niños y con cuidado de su balance hídrico, bajaba la mortalidad a 60%, pero luego de la agresiva resolución con líquidos en pacientes con shock séptico, la mortalidad bajó a menos del 10%. Entonces, ¿cómo no vamos a hacerle caso, ¿no? Entonces, todo esto ha sido parte de cómo se ha percibido. Eso desde el año 91 ha seguido manejándose hasta que apareció esta publicación en el año 2011. O sea, 20 años después. Ha pasado 20 años después, en el cual
una doctora compara en niños africanos con sepsis aparentemente severa que los bolos de 20 a 40 con aquellos niños que no recibían bolos. O sea, no era que uno le daban 40 y el otro 20 o el otro menos de 20. No, ellos no le dieron bolos a ninguno y el otro grupo, en su ensayo clínico, le dieron entre 20 a 40 por kilo. ¿Qué encontraron? Encontraron que la mortalidad de los niños que recibían bolos era mayor significativamente, RR de 1.45 de mortalidad. Así que este solo estudio revolucionó. Otra vez, lo que nos volteó la tortilla Carcillo el año 91 era volteado por la doctora Maitland, esta doctora, a 20 años después. A partir de acá han aparecido una serie de estudios, una serie de evaluaciones. Es algo interesante lo que sucede en medicina. Ya lo verán ustedes, que cuando aparece un artículo bien hecho, muy prestigioso, que contradice una sabiduría histórica en la medicina, comienzan a aparecer otros estudios igualitos, pero ha tenido que pasar ese estudio. Yo me pregunto si es que, ¿cuántos estudios iguales habrán dejado de publicarse previamente porque decían, no puede ser, algo he hecho mal, y no los han publicado? Bueno, de ahí otra vez, en cuanto a lo que son investigaciones que se puedan hacer, uno debe publicar lo que encuentra y exponerse a la crítica, porque por supuesto a la doctora esta que presentó este artículo que acabamos de decir, que incrementan mortalidad en niños con sepsis severa, incrementa el hecho de darle bolos, iba contra el conocimiento estándar. Y entonces la han criticado de todo, pero lo que no han podido criticar ha sido su trabajo. El trabajo es impecable, igual que fue el de Carcillo, pero fueron metodologías distintas. Bueno, en fin, entonces, si nosotros sabemos de que, por un lado, los bolos salvan vidas, porque esto lo demostró Carcillo, pero también pueden matar, o sea, también puede haber más mortalidad, y acá se ve en la curva de Kaplan-Meier claramente como el que no recibe bolos tiene menor mortalidad que aquellos que reciben cualquier tipo de bolo, sea por salino, sea por albúmina. Y también tienen otros efectos. Ese es otro tipo de estudio en cuanto a la mortalidad por sobrecarga de líquidos y en cuanto a eventos adversos también, ¿no? Sobre todo a nivel renal. En cualquier caso, tanto en mortalidad como en efectos adversos a nivel renal, también la sobrecarga hídrica genera mayor mortalidad, independientemente de cuál sea el origen de esa sobrecarga hídrica. Entonces, los bolos salvan vidas, también pueden matar, y la sobrecarga hídrica pues también va asociada a mayor mortalidad y efectos colaterales. Múltiples trabajos en adultos y en niños. Ese trabajo fue hecho en niños, y a partir de ahí se han generado también cambios en adultos. Y esta perspectiva de que los líquidos pueden hacer daño, ustedes, toda la fisiopatología se puede ver al respecto, ¿no? Ya se describe en adultos, en niños, y uno puede comenzar a mirar cada ítem en particular. Lo importante es reconocer que la sobrecarga de líquidos no es benigna. Y les digo esto porque lo que me decían a mí, personalmente a mí me decían esto, ¿no? Mira, ponle líquidos nomás porque está hipotenso, está con baja presión arterial. Entonces, si después se hincha, entonces, bueno, después le quitas, pues, después le quitas, ¿no? Siempre me pareció un poco raro darle mucho líquido para poder después darle diurético, ¿no? Entonces me pareció un poco contradictorio con mi forma de pensar, al menos, y creo que con la de cualquiera, ¿no? Pero así era más o menos el asunto, y todavía es así, aunque no lo creo. Bueno, esta es también una aproximación ya en niños, de una brasileña. Me pareció interesante para compartirlos con ustedes en cuanto al manejo hemodinámico. De acá he separado la parte que quiero resaltar con ustedes, es esta parte. Todavía no he tenido tiempo todavía de cambiarlo al español, discúlpenme, pero vean ustedes que en primer lugar ella propone algo que todavía no está seteado. Ella propone soluciones balanceadas. Soluciones balanceadas se refiere no al cloruro de sodio al 9 por mil, se refiere a otro tipo de soluciones. Puede ser el lactato de Ringer o otro, ¿no? Pero no el cloruro de sodio al 9 por mil. Entonces, proponen soluciones balanceadas. Esto no está seteado todavía. Para este punto yo diría una solución isotónica y punto, ¿no? Segundo, hay que averiguar si tiene hipotensión. O sea, si tiene el niño baja presión arterial para su edad, entonces se le pone un bolo de 10 por kilo. Ojo, que estamos hablando
no de 20 por kilo, no de 40 por kilo, sino de 10 por kilo, ¿no? Para dosis. Claro, esta es una propuesta para niños en países de medianos y bajos ingresos, por ese caso. Y la diferencia, en un momento podemos discutir, pero digamos que está para esta población, de estas regiones, ¿no? De países, nosotros incluidos, estamos ahí, de bolo de 10 por kilo. Y si el paciente, aparte de tener hipotensión, aparte de haberle puesto su bolo de 10 por kilo, tiene una disfunción pulmonar o cardíaca severa, entonces no darle esto, sino darle un poco menos, entre 5 a 10. Claro, la disfunción miocárdica significa que puede ser que ese 10 incluso sea excesivo para él, o que el pulmón pueda recibir más líquidos del que pueda recibir y hacer peor edema pulmonar todavía, ¿no? Así que esta es la situación para el caso que hay hipotensión. Si no hay hipotensión, entonces uno debe evaluar si tiene hipoperfusión. ¿Cómo saben si tiene hipoperfusión? Bueno, hay dos formas, ¿no? O el lactato o el llenado capilar. Ya ustedes aprenderán cuál es la diferencia y, bueno, más fácil para nosotros sería un llenado capilar bien evaluado para determinar si es que hay mala perfusión o no. Si el llenado capilar, no hay hipoperfusión, entonces, pues ningún bolo. O sea, el paciente, sea lo que fuera que tenga como diagnóstico, si no está hipotenso y no está hipoperfundido, ningún bolo. En los pacientes en los cuales sí hay hipoperfusión y hay presencia de cuidados intensivos pediátricos, entonces recién allí ustedes pueden darle el bolo de este líquido parecido al anterior, ¿no? Al que consideran. O en las mismas condiciones del anterior. Y luego ya uno tiene los eventos particulares, que no vamos a detallar, ¿no? O sea, si tienen ciertas condiciones o no. A donde quiero resaltar es esta parte que está resaltada en amarillo, en oro, en donde uno debe evaluar siempre los signos de sobrecarga líquida en todo paciente. Si ya le pusiste hasta 40 por kilo, páralo. Ya no sigas dándole más líquido, ¿no? Incluso puedes pararlo antes, o deberías pararlo antes, si es que encuentras signo de sobrecarga hídrica anterior, sea edema palpebral, crepitantes, tercer galope cardíaco, es decir, cualquier cosa que encuentres ahí que no tenía previamente a los bolos que le estás poniendo, así sean de 5, 10, 15 por kilo, lo paras. No paras si es que encuentras antes. Y máximo después de 40 por kilo. No se acostumbra a colocar más allá de 40 por kilo, ¿no? Y bueno, ya los inotropos en caso que haya alguna dificultad. En general, esta es la aproximación que podrían ustedes tener para los pacientes. ¿En qué se ha basado todo este cambio? En primer lugar, la estrategia de Carcillo, de darle muchos líquidos, que ha sido la estrategia durante 20 años, hasta el año 2011, 2016, 2018, es la curva de Starling, ¿no? Donde ustedes, mientras más líquido, esta es una curva de Starling de corazón, donde a mayor precarga, gasto cardíaco, volumen de expulsión se incrementa, pues, ¿no? Entonces, yo le pongo una cantidad de líquidos que vaya acá, o sea, 5, 10 por kilo, lo que quieran, yo estimo que esto va a incrementar el gasto cardíaco. Y como va a incrementar el gasto cardíaco, va a incrementar la perfusión y va a mejorar la hipoxia, entonces todo va bien y todo mejor. Bueno, eso es lo que se espera. Lo que se espera en un corazón normal. Y este es el escenario ideal, pues, ¿no? Entonces, el corazón recibe este tipo de carga de líquidos y entonces, si el corazón incrementa su gasto cardíaco a través de su volumen de expulsión, entonces mejora la perfusión tisular. Este es el escenario, como se llama, ideal. Pero existe otro escenario. Y este otro escenario también, posible y potencial, es el que en lugar de aumentar el gasto cardíaco, yo le pongo el líquido, le pongo esta cantidad de líquido hasta acá, cualquiera 5 o 10 por kilo, y en lugar de aumentar el gasto cardíaco, pues no aumenta, o aumenta muy poco, pero sí lo que estoy aumentando es su presión hidrostática. Lo llené de líquido, ya no puedo sacar ese líquido, o sea, ya lo puse. Así que al poner ese líquido, ya solamente me queda esperar que mejore. Y si no mejora, ahí el problema, ¿no? Entonces, en sepsis, lo que hay que recordar, esta es parte de la fisiopatología, bueno, pero se mezcla por acá para entenderlo, es lo llamada incoherencia hemodinámica de la sepsis. ¿Qué es eso?
O sea, incoherencia hemodinámica significa que lo que yo percibo a nivel de la macrocirculación, es decir, con la presión arterial, con el llenado capilar, con lo que yo veo ahí en macro, con el pulso, qué tan bueno está, qué tan bien está, lo que yo puedo evaluar con esos signos clínicos de la macrocirculación, me tengo una idea. Pero la microcirculación, que es la que va a nivel íntimo de perfusión tisular, difícil. La perfusión capilar quizás es el que más se acerque, aún así no es lo más exacto. Lo que ahí tendríamos que ver es si la cantidad de sangre, de oxígeno, perdón, que le llega al tejido, a la célula, es la suficiente. Por eso el elemento más sensible para determinar si la microcirculación es apropiada para ese paciente es el lactato. El lactato que permite diferenciar el ciclo aeróbico del anaeróbico. Y ese es un valor que se considera en adultos buenísimo, y acá en niños, pues ya no tanto. De hecho, el punto de corte en niños es de 2 para adultos, en niños se pone hasta 18, porque es más complicado. Pero de todos modos, sí es el más cercano, ¿no?, a evaluar la microcirculación. ¿Y qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en el shock séptico caliente, que le mencionaba, el paciente tiene un gasto cardíaco muy bueno, una presión arterial sistólica buena, el pulso es casi en martillo, ¿no? O sea, como que golpea muy bien, porque la diferencia entre sistólica y diastólica es muy alta, y el llenado capilar es excelente en ese momento. Y el paciente está, pues, uno mira ya y dice, bueno, este tiene una buena gasto cardíaco, ¿no? O sea, por lo tanto, no me preocupa. Pero la microcirculación de ese paciente que está en la fase caliente del shock séptico, la microcirculación está malísima. Ya el daño se está generando. Si uno no detecta el diagnóstico de shock séptico en fase caliente, no lo va a tratar. No lo va a tratar apropiadamente y va a pensar que efectivamente ese paciente está bien perfundido. La incoherencia hemodinámica se refiere a eso que yo percibo en la macrocirculación, pero que no percibo de la microcirculación porque no tengo capacidad clínica ni sensorial para evaluarla, ¿no? Esto, es decir, lo que sucede a nivel íntimo, a nivel de los capilares sanguíneos, ese endotelio dañado, esa pérdida de líquidos hacia el intersticio, esa mala tono vascular que no permite una buena presión de perfusión. Entonces, tanto también ya se conoce que en la fase inicial, por ejemplo, se le denomina a los pacientes que pueden tener shock séptico, pueden tener esa etapa en la cual dice sensible a la cantidad de flujo, ¿no? Si yo le pongo más líquidos, entonces el paciente va a mejorar su macro y su microcirculación, ¿no? Mientras que en las fases más avanzadas del shock séptico, ya el paciente deja de ser sensible al flujo, ¿no? Es la fase en la cual hablamos ya básicamente de lesiones micro y endoteliales, ¿no?, microvasculares y endoteliales. Entonces ya deja de ser. Bueno, tan fácil de definirlo así no es básicamente didáctico, pero sí, por supuesto, tenemos estas dos etapas, ¿no? Entonces, en las cuales yo le pongo líquidos y ya la macrocirculación, la presión arterial, la presión de llenado de pulso, etcétera, etcétera, no va a mejorar tan bien o no mejora nada, y la microcirculación sí más bien se va a deteriorar cada vez más, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a nivel o qué es lo que pareciera que pasa a nivel de la célula, acá graficada en verde, ¿no? El flujo es una cosa también, ¿no? Recuerden ustedes que el flujo de sangre me va a llevar acá hasta las arteriolas, y las arteriolas van a estar alrededor de la célula entregándole la sangre a través de su endotelio capilar, a través del intersticio que separa el endotelio capilar de la célula, ¿no?, tanto de uno como de otro lado. Y entonces uno dice, bueno, claro, si yo tengo esto, ¿cómo pasa el oxígeno de acá para allá? Pasa el oxígeno por gradiente, ¿verdad? O sea, acá dentro de la célula hay menos oxígeno, esta sangre arterial me lleva 95 mililitros de mercurio, entonces está por encima de este 40 que está dentro de la célula, y entonces por gradiente de presión arterial de oxígeno pasa. Pero, ¿qué sucedería si es que ese espacio que tiene que atravesar desde el intravascular hasta la célula está incrementado por el edema, y que ese edema tiene proteínas que jalan más agua todavía? Entonces, la distancia que va a atravesar esta presión parcial de oxígeno desde el intravascular hasta la célula va a ser mayor, se va a deteriorar.
Esa es otra de las condiciones por las cuales hay que comprender de que darle mucho líquido a los pacientes puede generar esto que sabemos que se genera, el edema, pero que no lo vemos a nivel íntimo y que puede generar una hipoxia a nivel celular también debido a esta gradiente de difusión de oxígeno incrementada en este caso, ¿no? O sea, el espacio está incrementado para poder hacer esa gradiente. Finalmente, a donde se está llegando, y digo se está llegando, es un presente perfecto, todavía no llegamos, no hemos llegado ya, sino que estamos llegando a este tipo de aproximación en cuanto al manejo hídrico, no solamente en cuanto a los pacientes sépticos, sino en general a todos los pacientes críticos, ¿no? Hay varias fases, hay fases en las cuales uno debe resucitar y debe poner bolos, los líquidos de carga, sí, claro. Pero hay fases en las cuales ya no debe colocarse bolos. Entonces, todo tiene su momento. Lo que ustedes deben comenzar a aprender es que no todos se tratan igual y no todos se tratan igual todo el tiempo. O sea, que ninguno debe tratarse igual todo el tiempo. Hay que diferenciar cada paciente individualmente y a ese paciente diferenciarlo de acuerdo al momento en el cual está viviendo su enfermedad. Y finalmente, si uno va viendo esto de los líquidos conforme a la cantidad de líquidos, ustedes pueden ver acá está en la abscisa la cantidad de líquidos que hay, y acá está la cantidad de complicaciones que hay. Vean ustedes que esto sigue una curva en U. Las curvas en U son interesantes, pero lo que me dicen, siempre una curva en U, es que las complicaciones son mayores cuando hay poco líquido o cuando hay mucho líquido. Y las complicaciones prácticamente desaparecen cuando el líquido está dentro de lo correcto. No hablamos de cifras, ¿verdad? Estamos hablando de conceptos de volumen de líquido apropiado, volumen excesivo y volumen bajo. Por supuesto que esto va a depender de cada paciente, pero ustedes deben saber que no deben aceptar una hipovolemia, pero tampoco pueden aceptar una hipervolemia. Y que lo sabio, lo que se aconseja, es que tendríamos que tener esta cifra para poder lograr evitar esto, lo que se llama la sobrecarga del líquido y la limitación en la difusión de oxígeno, cuando tenemos esto o cuando tenemos esta limitación por flujo. Cuando hablamos de hipovolemia, hablamos de que hay poco flujo y eso genera oxígeno, hipoxemia tisular. Mientras que si tenemos mucho flujo, tenemos un edema a nivel intersticial que genera también problemas de hipoxemia a nivel celular. El óptimo, el líquido, la última cantidad es lo que se aconseja. En general, hay dos cosas que se han transformado, se están transformando. Bueno, hay un poco más, pero digamos, de lo que hemos hablado esta mañana es de dos fundamentalmente, que han modificado las prácticas, ¿no? Que están modificando las prácticas actuales. Y parece que se van a quedar ya bien establecidas. Las prácticas que hasta el momento todavía, esta es una aplicación de este año, las prácticas que hasta el momento todavía se mantienen, hablo de adultos y niños, es que por ejemplo, las metas hemodinámicas que tenemos nosotros clínicas, quizás todavía deban mantenerse, pero lo que se ha establecido como un estándar, y se los he dicho también dentro de esta conversación, ha sido que el lactato es un punto importante para determinar qué también está oxigenado o no. Y de hecho es uno de los parámetros, si no uno de los pocos parámetros que se utilizan para saber si nuestra reanimación en líquidos ha sido eficiente o no. Si uno viene con un lactato elevado, y el lactato después de darle los líquidos mejora, yo digo, he mejorado la perfusión, eso significa que ha mejorado la llegada de oxígeno a la célula, ha perfundido mejor en la célula, y por ende, entonces ya el lactato ha bajado porque se produce menos ciclo anaeróbico, ¿no? ¿Ok? Sí, es un indicador lógico y se espera que así sea. Entonces, el lactato es un biomarcador importante actualmente en lo que es la resucitación con líquidos, ¿no? En los pacientes sépticos, adultos y niños, más adultos que niños, pero en adultos y niños. Mientras que lo que se está estableciendo ahora es que ya no es tanto el lactato, sino quizás la presión periférica. ¿En base a qué? En base a un concepto que está ganando terreno dentro del cuidado crítico de menos es más. O sea, no ser tan agresivo en la monitorización, en la invasividad,
y hacerlo con menos, de repente, con menos invasividad, pero con igual eficacia, o mayor a veces, permitiría pues una mejor aproximación al paciente. Y dentro de ello está, en lugar de usar el lactato, se compara también con el llenado capilar, ¿no? Entonces, la presión periférica a través del llenado capilar. Hay otro que es la microcirculación sublingual a través de un video microscopía ahí, pero eso ya es un poco más tecnológico y ya hace años que lo he visto y todavía no se establece. Pero sí, lo que es el llenado capilar, hay un trabajo incluso que ustedes pueden encontrar en unos archivos, preguntan a uno de sus compañeros, el estudio Andrómeda, que es el que compara justamente esto, y en adultos, no en niños, la evaluación de cómo se resucita un paciente, que también que tan mal se resucita un paciente en base al lactato o en base al llenado capilar. La ventaja pues es indudable, ¿no? Indudable. El llenado capilar no necesita ninguna máquina, ni ninguna persona, ni nada, no, ningún gasto. Lo hago yo, lo puedo hacer yo. El lactato sí requiere cierta tecnología y personas capacitadas para hacerlo. Entonces, este es uno de los puntos que está cambiando en las prácticas actuales. Por ejemplo, ¿cómo se evalúa, ¿no? Los puntos finales hemodinámicos? Y dentro de ellos el cambio del lactato que se le estableció por el llenado capilar, que creo yo sí lo amerita, ¿no? Bueno, esa es una opinión personal, por supuesto. Y lo otro es en cuanto a líquidos que estábamos recién hablando, que es cuánto le estamos haciendo nosotros con los líquidos iniciales. Claro, ya tenemos un establecimiento del volumen de líquidos que hemos puesto durante décadas y hemos seguido poniendo. Y cómo evaluamos esa respuesta a los líquidos, también es otro tema. Mejora, cuando yo le pongo líquidos a un paciente, espero que mejore. Pero ¿qué cosa mejora? ¿Qué cosa debe mejorar? El pulso, o sea, la presión del pulso, debe mejorar la frecuencia cardíaca, debe disminuir, debe mejorar la diuresis, debe mejorar el sensorio y la presión arterial. Todo eso debe mejorar. Sí, es que esa es la evaluación de la respuesta a los líquidos, ¿no? Bueno, en cuanto a los líquidos, lo que se está planteando ahora es algo que mencioné transitoriamente hace un momento, el uso de soluciones cristaloides pero balanceadas, ¿no? Que se refiere al uso de soluciones que no sean como el cloruro de sodio, el 9 por 1000, que no es balanceada. No es balanceada significa que solamente tiene cloro y sodio, pues, pero no tiene magnesio, no tiene bicarbonato, no tiene todo el resto de componentes que tenemos como cationes y aniones, ¿no? Entonces el lactato Ringer sí es más fisiológico desde ese punto de vista. Además que tiene más sodio de lo usual y más cloro de lo usual también. Así que es una solución no balanceada realmente y que se ha asociado en ciertos estudios, no en todos, uniformemente, a efectos colaterales, como acidosis metabólica hiperclorémica, por ejemplo, ¿no? Que de hecho también explicaría, según algunos, cierta mayor mortalidad en estos pacientes. Bueno, entonces, el uso de soluciones balanceadas es una propuesta también relativamente reciente. Y la resucitación con líquido de forma restrictiva. ¿Qué significa restrictiva? Es decir, eso que estamos viendo, no darle los 20 por kilo, no darle los 30 por kilo, sino limitar a 10 por kilo. Algunos hablan todavía de 10 a 20, pero la tendencia es a tirarse hasta 10, ¿no? E irse a echarse básicamente hasta 10. Y otro de los parámetros que son de tipo menos es más es la ecocardiografía. Es decir, quienes hemos podido vivir el pre y el post ecocardiografía, verdaderamente que vemos unas ventajas enormes. Y cómo ha evolucionado los aparatos, cómo han evolucionado las posibilidades diagnósticas de detección, es impactante, ¿no? Es impactante cuánto se ha podido progresar en eso. Creo que es un arma que debe ser, algunos ya lo están llamando, por lo menos dentro del cuidado intensivo pediátrico, el sexto signo vital, ¿no? O sea, así como la presión arterial, no, la ecocardiografía, por cuanto realmente está ahí a la mano, es no invasivo, es relativamente barato y un entrenamiento permite detectar rápidamente si hay neumotora, si hay pericarditis, es decir, hay una serie de cosas que antes era un poco más difícil o más complicado. O tomar el rayos X, que también ya es un problema de tipo de radiación, ¿no? Así que son cambios que están sucediendo y ya después vienen las medicaciones que vienen como que usar, norepinefrina, ciertas variantes que no vamos a tocar acá porque son detalles propios del manejo de cuidados intensivos, ¿no? Repasando lo que son las recomendaciones de la última guía de sepsis pediátrica, y hablo de sepsis en pediatría nada más, de este grupo es de campaña para sobrevivir la sepsis.
en 3 puntos que 2 de ellos hemos tocado acá, uno no. Uno es el antibiótico. Ellos hacen 2 niveles de recomendación, ¿no? O dos niveles ¿cómo se llama?, de declaraciones. Una son las sugerencias y otra la recomendación. Cuando ustedes vean sugerencia, significa que el nivel de evidencia para hablar de esa frase que la precede es pobre, relativamente pobre, no hay mucho. La recomendación tiene evidencias más fuertes, ¿no?, más sólidas. Algunas son recomendaciones fuertes. No hay sugerencias fuertes, pero sí hay recomendaciones fuertes, ¿no?, donde el potencial beneficio resulta notablemente mayor que el potencial riesgo, ¿no? Entonces, a pesar de que no cambia la evidencia, el peso de la evidencia no la cambia, sino cambia lo que es el probable beneficio que se perdería si no se utiliza. Entonces, sugerencia y recomendación. Recomendación es el grado más alto. En cuanto a los antibióticos, iniciar en sepsis las primeras 3 horas para optimizar la evaluación, o sea, no es para como yo ir a tomar un café, es para estudiar mejor al paciente e identificar en lo posible el germen causal y orientar puntualmente la terapia. El shock séptico es iniciar antibiótico a la primera hora. Claro, acá es una recomendación. Vean ustedes la diferencia. Acá se recomienda porque ya cada momento que pase, cada tiempo, se hablan de horas, ¿no? De hora en hora, que incrementa la mortalidad. Sabe Dios si es de una hora o supongo yo que será de minuto en minuto, que no lo podemos detectar todavía. En líquidos hay 2 opciones para niños. Ya hemos visto las probabilidades, incluso esta última de nuestra amiga brasileña que ha programado esto de 10 por kilo. Vean ustedes que si tenemos pacientes, tienes un ambiente, una región donde tenga UCI pediátrica, o sea, donde están ustedes trabajando. Si tiene UCI pediátrica, entonces se le puede dar los bolos más o menos como hacíamos antes, o sea, 60 era antes, ahora se ha ido desde 40 a 60. Cuando tiene cuidados intensivos, pero los bolos tienen que durar en 1 hora, por lo menos. No es para darle un solo bolo 40-60, sino durante 1 hora, o sea, puede ser 20 cada 20 minutos o 20 cada 30 minutos, ¿no? 20 por kilo. Y el bolo debería ser de 10 a 20 por kilo, ¿no?, tirando más hacia 10, como estamos mencionando según los últimos reportes que hay ya de sepsis en pediatría. Esto como sugerencia, no hay evidencia suficiente todavía, pero sí se está recomendando. Entonces, en general, todavía en cuanto a bolos, hay 2 opciones. Si tenemos disponibilidad de UCI, ahí, en el ambiente donde estamos, en la ciudad, en la comunidad donde estamos trabajando, hay una UCI y lo puedo derivar en caso de que se ponga mal, bueno, entonces puede colocarle esa cantidad, ¿no? El 40-60 o 10 a 20, pero siempre 10 a 20 por kilo en cada bolo. Si no hay UCI, pues no se pone bolo, ¿no? No se pone bolo. A menos de que haya una presión arterial baja. Y ahí ustedes tienen la opción de medir la presión arterial o hacer lo que vamos a decir en un momento, que los criterios de la OMS, que conversamos eso el otro día con ustedes. Si hay presión arterial baja, sí se le da 40. Ya no 40-60 por kilo, sino solamente máximo 40 en 1 hora. O sea, lo que fuera 10 por kilo cada 15 minutos o 20 por kilo cada 30 minutos, ¿no? Ya ustedes van eligiendo. Pero la idea siempre es darle, y creo que la tendencia es a darle bolos. Si queremos darle, podemos darle más seguidos. Yo preferiría darle bolos de 10 por kilo y darle un poco más seguido que darle bolos de 20 por kilo y más espaciado. Pero eso también es una impresión personal, no hay estudios exactamente como tales para esto. Corticoides no hemos tocado, pero en general no hay ninguna recomendación de corticoides, no hay, solamente usamos corticoides en adultos y en niños cuando después de los líquidos y el uso de neotropos el paciente no mejora. Se supone que hay una insensibilidad de los receptores, así que se puede usar el corticoide para mejorar la respuesta inotropa de estos pacientes. Y esto es lo que recomienda el grupo campaña para sobrevivir la sepsis. Sospecha la sepsis y usted debe tener 6 pasos dependiendo si tiene o no tiene shock, ¿no? Los primeros 3 o 4 son para pacientes, para todos los pacientes. Y la evaluación se hace en las primeras 3 horas, como se dice, ¿no?, de haber hecho el diagnóstico o la sospecha inicial del diagnóstico. ¿Qué cosa debe hacerse?
obtener vía endovenosa o intraósea, si no se puede, obtener hemocultivo, muy importante, cosa que rara vez se hace en nuestro país, lamentablemente, y bien hecha también además, y iniciar antibióticos empíricos de amplio espectro. Sepsis, 3 horas, como decíamos, ¿no? Atendiendo los principales potenciales causas que tiene. Ya viene el lactato, inmediatamente siempre es bueno medir lactato en todos, así sea sospecha de sepsis nada más, y ya ver si es que el paciente tiene shock séptico, entonces todo esto es de apurarse mucho más, ya no damos las primeras 3 horas, sino en 1 hora, trabajar mucho más rápido. Hay que administrar el bolo si hay shock, ya sabemos en las condiciones que estamos hablando, y si es que hay persistencia del shock, a pesar de los bolos, entonces uno utiliza el vasoactivo que usualmente es, bueno, estamos usando ahora más noradrenalina, no sé si ustedes tienen experiencia o van a tener, o la dopamina también puede ser cualquiera de ellas, ¿no? Para poder hacer una referencia apropiada. Ustedes pueden usar esos inotropos a nivel periférico. Lo que antes se requería vía central, se sabe que no es necesario que sea vía central y es mejor para el paciente comenzar con una vía periférica bien puesta antes de demorar más el estado de mala perfusión del paciente. Esta sería la fase inicial de estos pacientes. Acá estamos hablando ya puntualmente de los líquidos y vasoactivos en niños. Este es con y sin. Y decíamos que bueno, es con cuidados intensivos, ¿no? Con presencia de cuidados intensivos. Si tengo la presencia de una unidad de cuidados intensivos pediátricos acá, ya saben ustedes, 10 a 20 por kilo y se repite en la misma cantidad hasta que haya signo de sobrecarga o que se resuelva el shock, como máximo, por supuesto, después de 40 mililitros por kilo. Ya hay que pararlo, a uno dice hasta 60 por kilo según esta referencia también. Pero hay que pararlo después de eso, ya no puede seguirse dando más líquidos de ninguna manera. Cuando no hay cuidados intensivos disponibles pediátricos, estamos hablando, hay 2 situaciones. O el paciente tiene hipotensión o no tiene hipotensión. Si tiene hipotensión es similar a esta cuestión, o sea, si tiene hipotensión, ¿no? La hipotensión detectada en estos niños, aún no hay cuidados intensivos, se maneja igual en estos casos que si hubiera cuidados intensivos. Es decir, 10 a 20 por kilo, el bolo, se evalúa la respuesta, otra vez se sigue dando 10 a 20 por kilo, pero el límite máximo ya no es 40 a 60 como en sino 40 máximo. No dar más de 40. Acá sí ya lo limita, acá le deja uno un cierto rango, acá ya no le da rango, no pases más de 40 por kilo si no tienes una unidad de cuidados intensivos en el tiempo en que estás dándole esta reanimación. Si no hay hipotensión, si no lo hubiera, vean ustedes que no debe administrarse ningún líquido, solamente líquido de mantenimiento, ¿no? Directamente. O sea, el paciente puede estar hiperfundido, puede estar séptico, no le coloquen líquidos en bolos, quiere decir, no solamente el endovenoso. Pero sí se puede colocar el apoyo enotrópico si es que consideran pertinente. Y para hablar de hipotensión, la regla más fácil que plantea la OMS es si tienen el aparato apropiado, mango apropiado, para la edad del niño, el brazo del tamaño del brazo del niño, es 50, 60, 70, ¿no? Para menores de 1 año, de 1 a 5 y más de 5 años. Esas son las cifras de presión arterial sistólica, la que más se utiliza y la que debe utilizarse para el diagnóstico. Entonces, presión arterial sistólica por debajo de 50, por debajo de 60, por debajo de 70, corresponde a hipotensión para niños menos de 1, menos de 5 y menos de o más de 5 años. Ese sería el estándar. Si no hay el mango, la situación más común que ustedes van a encontrar, entonces acuérdense ustedes de los 3 signos clínicos que tiene la OMS para detectar hipotensión: extremidades frías, llenado capilar más de 3 segundos y pulso débil y rápido. Y la referencia para que ustedes vean, me había olvidado de colocarle anteriormente, es el monitoreo del llenado capilar después de que ustedes colocan los bolos de un paciente y quieren saber si ya los bolos han mejorado el paciente o no, han hecho el efecto que ustedes quieren. Una medida es el lactato, que debe bajar, debe disminuir. El problema de los niños es que es mucho menos específico que en adultos, o el llenado capilar. El llenado capilar. Tanto en adultos como en niños, este estudio ha sido hecho en adultos, muestra que son iguales en cuanto a la eficacia en medir la evolución del shock séptico y ciertas ventajas para el llenado capilar incluso. Muy bien, esto ya no, esto ya es solamente, es otra parte de las guías, pero ya eso no les corresponde
O bueno, sí le puedes corresponder, pero ya no hay tiempo para más. Bien, entonces yo acá lo dejo. Si alguien quiere hacer una pregunta, intervención, observación, con gusto. Y si no, quiero quedarme un ratito, 2, 3 minutos con mis alumnos